tardes a todos y a todos. Nuevamente los saludamos en esta última jornada del Congreso Internacional de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y concretamente pues ya con la conferencia de clausura, que estamos muy contentos de que nos acompañe un muy buen amigo, pero sobre todo excelente académico, excelente investigador, el doctor Alejandro Rosillo Martínez. Don Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por lo menos vía virtual. Esperemos pronto tenerte en forma presencial. Muchas gracias, Eloy. El doctor Alejandro nos va a impartir la conferencia de Hermenéutica Crítica y Derechos Humanos. Me permito leer una breve reseña curricular antes de darle la palabra. El doctor Alejandro Rosillo es profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y es máster y doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Su línea de investigación está centrada en la teoría crítica de los derechos humanos, con fundamento en la filosofía de la liberación y el pensamiento descolonial, y en conexión con los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad de los derechos humanos. Tiene mucha producción científica. Algunos de sus libros publicados son Derecho y Liberación, publicado en Bogotá en el 2020, Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico desde la Filosofía de la Liberación, en Curitiba, en 2018, Para comprender y usar los acuerdos de San Andrés, en CNJUS, en Aguascalientes, 2016, Fundamentación de los Derechos Humanos desde la Filosofía de la Liberación, en la editorial Uniyui, en Yuji, en 2015, Fundamentación de los Derechos Humanos desde América Latina, por la editorial Itaca en México, en el 2013, Liberación y Justicia Social de Derechos Humanos desde la teoría de la liberación, también en CNJUS, en Aguascalientes, en el 2012, La Tradición Hispanoamérica de Derechos Humanos, Corte Constitucional de Ecuador, Quito, en el 2012, y Derechos Humanos desde el pensamiento de Ignacio de Yacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid, editorial Dickinson en Madrid en 2009, son algunas de sus múltiples obras, y como comentamos también hace un momento en la conferencia del doctor David, pues coordina la colección de publicaciones del Fondo Crítico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estimado Alejandro, bienvenido, el público es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eloy. Pues bueno, yo, a diferencia de David, suelo en estas conferencias virtuales sí utilizar presentación, así que déjenme ponerla, un poco más como ayuda que otra cosa. Vamos, como decía ya Eloy, y bueno, y decía el programa del Congreso, lo que yo quiero exponerles es un tema sobre hermenéutica crítica y derechos humanos. Entonces, lo que quisiera es desarrollar esta charla en 3 momentos. En un primer momento explicaré un poco el sentido de la charla. En un segundo momento un poco lo que entiendo por una hermenéutica crítica. Y en un tercer momento llevarlo esto al campo concreto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esas 3 partes intentaré ocupar estos 40 minutos que tenemos para esta charla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, tal vez ahorita si hay quien había esperado en esta charla que yo hablara un poco de los métodos de interpretación de las normas de derechos humanos, pues no va tanto por ahí esta conferencia. Y eso tiene que ver porque, sobre todo los que nos movemos mucho en el ámbito jurídico, cuando oímos la palabra hermenéutica, inmediatamente se nos viene a la idea la cuestión de la interpretación de normas, ¿no? Normalmente nos dicen la hermenéutica es interpretar la ley o tiene que ver con métodos de interpretación de la ley. Y bueno, normalmente lo vamos relacionando con las técnicas, ¿no? De interpretación, sobre todo de las normas que contienen derechos humanos. Bueno, esa situación pues no es que sea errónea, lo que pasa es que se refiere a una manera de ver el desarrollo de la hermenéutica. Y es un poco lo que les presento en la diapositiva. Nosotros cuando hablamos de la hermenéutica o de lo que entendemos por hermenéutica podemos tener 2 posturas. Una, ver la hermenéutica solo como la historia de interpretación de textos, es decir, que desde que las culturas humanas comenzaron a tener la palabra escrita,
a la par comenzaron a nacer técnicas para leer esos textos, ¿no? Y entonces, pues eso lo podemos encontrar desde el Egipto antiguo, los hebreos, los griegos, los romanos, la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en otras culturas. Y entonces normalmente este tipo de concepción de la hermenéutica como técnicas, pues es la que se suele traducir en el campo jurídico cuando hablamos de pues, las técnicas de interpretar las normas de derechos humanos, ¿no? ¿Eso es correcto? Sí. Es una perspectiva, creo yo, limitada de la hermenéutica porque se refiere más bien a una parte de lo que sería la hermenéutica en un sentido mucho más general. Entonces, la otra visión de ver la hermenéutica es lo que la filosofía, sobre todo a partir del siglo XX, del siglo pasado, comenzó a llamarle la universalización de la hermenéutica. ¿Y a qué se refiere esa postura de la universalización de la hermenéutica? Se refiere más bien a llevar a la hermenéutica como una postura epistemológica y ontológica, es decir, como una postura de comprender o como una forma de comprender cómo conoce el ser humano, es decir, una cuestión de teoría del conocimiento, de teoría de la inteligencia, de cómo conocemos como seres humanos, pero no solo eso, sino también una postura ontológica, es decir, del ser, o para decirlo de otra manera, metafísica, es decir, en la comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, porque finalmente estaríamos hablando de las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la hermenéutica como una postura epistemológica en el sentido de cómo conocemos y también una postura metafísica de qué es eso que conocemos, es decir, qué es la realidad y cómo nos enfrentamos y nos hacemos cargo con la realidad, ¿no? Esto, que seríamos, digamos, la concepción más genérica de la hermenéutica, es desde donde quiero hablar, para ir hablando de una hermenéutica crítica de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, mi objetivo no es hablar de Robert Alexy o de Guastini o de cualquier tipo de método de interpretación de los derechos humanos o de sentencias de la Corte, sino hablar de algo más radical, que tiene que ver con cómo, sin importar si somos o no operadores jurídicos, ¿no? Un poco en el sentido que decía en la conferencia pasada David, como ciudadanos, como seres humanos, cómo los derechos humanos se constituyen como un elemento hermenéutico en nuestra vida, en nuestra forma de enfrentarnos con la realidad. Entonces, desde esa perspectiva es desde donde entiendo la hermenéutica, como una postura epistemológica y como una postura de qué es la realidad, de cómo enfrentarnos a la realidad, de cómo hacernos cargo con la realidad. Entonces, a partir de ahí, habría que entender algunos detalles, por qué es importante esto de hablar de una hermenéutica crítica de los derechos humanos, que sea más radical que simplemente hablar de métodos interpretativos. Tiene que ver porque de alguna manera los derechos humanos se han convertido en un elemento hermenéutica de nuestra vida constante, de nuestra vida cotidiana. En términos de Gadamer, sería un prejuicio de nuestra subjetividad como ciudadanos. Nosotros que nacimos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, normalmente nos educan, tiene que ver con una, digamos, una visión que podríamos llamar hegemónica de los derechos humanos, que tiene que ver con esta que les dibujo en la diapositiva, que es esta idea de ver los derechos humanos como los límites de actuación del Estado sobre la libertad del ciudadano y como aquellos límites de la actuación del ciudadano con los otros ciudadanos. Es decir, el típico aforismo, la típica afirmación liberal de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, o mis derechos tienen como límite el inicio de los derechos del otro, ¿sí? Claro, el problema es que esta visión del derecho, de los derechos humanos, que es una visión formalista, de herencia kantiana, liberal,
suele ser un prejuicio, ¿no?, que funciona dentro de nuestra subjetividad moderna, de cómo actuamos dentro del Estado moderno, pero cuando se lleva a la realidad, pues pasan cosas como la que hoy, de hecho esta caricatura la vi hoy, este monero, creo que argentino, lo publicó, y nos refleja muy bien lo que en realidad pasa fuera de la formalidad de lo que se enuncia como mi derecho termina donde empieza el derecho de otro, ¿no? Y dice aquí el hombre de negocios al ciudadano común, mis derechos terminan cuando empiezan los suyos, pero los suyos no empiezan nunca, ¿no? Entonces, por un lado, por decirlo de una manera de análisis muy lingüístico, en la primera parte de la afirmación está la afirmación formal, pero en la segunda parte viene la afirmación material, ¿no? Mis derechos terminan cuando empiezan los suyos, pero es que en las relaciones de poder reales, materiales, los suyos nunca empiezan, ¿no? Tú como trabajador, tus derechos nunca empiezan y los derechos que siempre se están expandiendo y los que se están aplicando, pues son los del gran capital, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero aquí concentrarnos en términos hermenéuticos es que los derechos humanos se van constituyendo en un prejuicio de nuestra subjetividad moderna, es decir, de cómo entendemos la formación política y las relaciones de poder, y que por eso, desde este prejuicio, podemos de alguna manera empezar a justificar relaciones de poder que, digamos, podríamos, desde una hermenéutica crítica, considerarlas no legítimas, pero que esta visión formal de los derechos humanos nos hace verla como bastante natural. Es decir, comenzamos a normalizar relaciones de poder aún utilizando el discurso hegemónico de los derechos humanos, ¿no? Y es que recordemos que cuando hablamos de hermenéutica, hablamos sobre todo de una visión del ser humano, de un ser humano que se encuentra en eso que llamamos el mundo de la vida, es decir, en la realidad que está compuesta por la cultura, los procesos educativos, las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano no nace en una burbuja, sino el ser humano es puesto en una forma de realidad, en una realidad concreta. Y por lo tanto el ser humano tiene que enfrentarse a ese mundo a través de actos que llamamos actos hermenéuticos, es decir, tiene que comprender, interpretar y dar sentido a ese mundo de vida que tiene que enfrentar, ¿no? Yo suelo decirle a mis alumnos cuando doy esta clase de hermenéutica que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, así como dice David Sánchez Rubio sobre los derechos humanos, estamos constantemente interpretando, comprendiendo y dándole sentido al mundo, ¿no? Desde que nos levantamos, que suena la alarma del celular o la alarma del reloj, ¿no? Desde ese momento, ese sonido que nos suena, que se nos mete por los oídos, que hasta nos causa dolor, tenemos que hacer un acto de comprensión y de interpretación y de sentido. Es decir, tenemos que decir, ese ruido me está avisando que ya es la hora, que se acabó el sueño y que me tengo que parar para empezar el día, ¿no? Entonces, comprendemos, interpretamos y damos sentido. Claro, para comprender, interpretar y dar sentido, el ser humano se enfrenta a la realidad a través de una razón histórica. Es decir, una razón que no está en lo abstracto, sino una razón que se va construyendo a partir de la historia, porque el ser humano no solo se le transmite cuestiones biológicas, es decir, no solo se nos transmite nuestro ADN o nuestra carga genética o nuestros componentes biológicos, sino que al ser humano también se le transmite un modo de estar en la realidad. Y ese modo de estar en la realidad, de alguna manera, nos determina. Y esa determinación es lo que en la hermenéutica se llama los prejuicios. Nosotros comenzamos a darle sentido al mundo a partir de estos prejuicios. Y usamos el concepto prejuicios no en sentido peyorativo, sino en sentido necesario, ¿no? Es decir, si no tuviéramos esos presupuestos, si queremos decirle así, en vez de prejuicios, no podríamos interpretar el mundo, ¿no? Si yo no tuviera la educación o la formación de que ese ruido que va a sonar a las 7 de la mañana es una alarma, y una alarma significa un aviso
para que me despierte, y despertar significa empezar el día, y empezar el día significa, pues, ni modo, ponerte, bañarte, vestirte, irte. Todo eso es algo que recibimos de la cultura, es un modo de estar en la realidad, tiene que ver con prejuicios. Si nuestra razón no fuera histórica y fuera meramente abstracta y vacía, simplemente el ruido de esa alarma no significaría nada, no le podríamos dar sentido. Entonces, por eso decimos que el ser humano es puesto en el mundo en una forma de realidad que tiene que ver con una serie de prejuicios. Y de ahí también, seguramente muchos han oído, que se habla del círculo hermenéutico, que es una de las grandes aportaciones de la hermenéutica, que tiene que ver con esto de que siempre estamos dentro de un círculo, ¿no? Porque finalmente interpretamos el mundo desde ciertos prejuicios, y esos prejuicios o pueden renovarse o pueden volver a funcionar, y entonces estamos en ese círculo, ¿no? Gadamer dice que hay que hacer de este círculo un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Y ahí, en hacer el círculo virtuoso, es donde tiene que entrar el aspecto crítico de la hermenéutica, que después lo vamos a ver cómo se aplica al campo de los derechos humanos. Si ustedes observan la diapositiva, lo que observamos es una forma muy esquemática de entender lo que se llama el círculo hermenéutico. Nosotros tenemos una carga de presupuestos o de prejuicios en un contexto dado, que es lo que marca nuestro horizonte de realidad, y a partir de esos prejuicios generamos preconcepciones del mundo, ¿no? Nos enfrentamos a la realidad a partir de ciertas preconcepciones, que esas son las que nos permiten hacer el acto hermenéutico de comprender, interpretar y dar sentido a la realidad para actuar sobre la realidad. Pero después de eso, para que esto no se vuelva un círculo vicioso, donde no hubiera una transformación de esos prejuicios, lo que va a suceder es que se viene lo que decimos como la confrontación, que es ese momento crítico que puede suceder por muchos mecanismos prácticos, que ahorita vamos a ver más adelante esto en derechos humanos. Se vuelve una confrontación, sobre todo de la realidad ante nuestros prejuicios, que significa poner a prueba los propios prejuicios y dejar el poder de la realidad anteponerse. Es decir, ¿qué tanto realmente nuestros prejuicios explican la realidad como es la realidad? Y eso llevémoslo a todos los campos científicos, el campo de las relaciones sociales, el campo de las relaciones del poder, el campo de la convivencia humana, ¿no? Es decir, llega un momento donde nuestros prejuicios son puestos en duda. Y para que esa confrontación sea crítica, esa puesta en duda de esos prejuicios tiene que provenir de la realidad como realidad. Es decir, la propia realidad comienza a confrontar nuestros prejuicios, ¿no? Y entonces, si antes teníamos el prejuicio de que el hombre blanco era el que estudiaba y los hombres no blancos eran los que estaban destinados a los trabajos forzados, pues eso fue cambiando, no de un día para otro, sino fue cambiando a partir de la confrontación de la realidad, que significó que se dieron modificaciones materiales en la realidad. Hubo revoluciones de esclavos, hubo revoluciones de otros sectores que fueron cambiando y confrontando esos prejuicios. Después de esos prejuicios vendrá la síntesis, que generará nuevos prejuicios, y empezaremos a comprender el mundo desde esos prejuicios. Bueno, a partir de esto, creo que creo que ahorita queda ya más claro el sentido de lo que quiero abordar respecto a derechos humanos. Es decir, que finalmente en nuestra subjetividad como ciudadanos de estados modernos recibimos como un prejuicio importante, es decir, como un presupuesto importante, el discurso de los derechos humanos. Pero tradicionalmente lo que recibimos es la visión hegemónica de los derechos humanos, que tiene que ver con lo que me refería anteriormente, con esta formalidad de que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, y que por ser tan formal es fácilmente capturable por situaciones materiales, como por ejemplo las que en la conferencia pasada comentó David Sánchez Rubio, ¿no? Cuando habló de estas tres tipologías, ¿no? La tecnocracia, etcétera, ¿no? El populismo y demás.
Entonces, por eso es importante asumir unos criterios hermenéuticos para cómo poder hacer de los derechos humanos, primero, tener la capacidad de deconstruir esos prejuicios que vengan de derechos humanos, que tal vez ya son prejuicios que están en función de sistemas de dominación, ¿no? Ya sean tecnocráticos, ya sean populistas, ya sean patriarcales, ya sean racistas, y cómo además esos derechos humanos pueden tener una suficiente dinamicidad para generar síntesis que siempre estén renovando la lucha por la dignidad humana. Entonces, por ahí va el sentido de esta parte. Bien, para eso, para hablar de esta hermenéutica crítica, ¿no?, de los derechos humanos, quisiera seguir la propuesta hermenéutica de una feminista, Elizabeth Schussler, ¿no? Ella es una feminista dedicada principalmente a la teología feminista, ¿no? Pero no me quiero meter ahorita al tema, ni me meteré al tema de la teología feminista, sino me quedo con su propuesta de hermenéutica. Y ella habla de diferentes hermenéuticas, ¿no? De hecho, ella habla de 6, yo aquí las he sintetizado en 4 para hacer la exposición más clara cuando abordemos derechos humanos. Y en estas hermenéuticas, que son 4 o 6, como las queramos ver, ella no habla de una cuestión meramente metodológica. Repito, no estamos hablando ahorita todavía de un método, estamos hablando de una comprensión de cómo, desde nuestra inteligencia, nos enfrentamos a la realidad. Y entonces ella habla de que esta hermenéutica crítica es como una danza. Y es una danza porque dice que no tomemos estas hermenéuticas, que ahorita voy a explicar, como pasos que llevan un orden, sino que tienen que ver con nuestra capacidad inteligente, ¿no? Diría Zubiri, con ese, pues somos animales de realidades, que nos enfrentamos a las cosas no como estímulos, respuestas predeterminadas, sino nos enfrentamos a la realidad como, nos enfrentamos a las cosas como realidades. Es decir, somos animales de realidades porque al enfrentarnos a las cosas tenemos la obligación de enfrentarnos a esas cosas, de dar una respuesta, pero esa respuesta no está predeterminada, sino que es relativamente abierta a construir la respuesta, ¿no? A diferencia de los animales que normalmente van a dar la respuesta de manera de estímulo-respuesta, es decir, de una manera cerrada. Nuestra forma de responder a la realidad es abierta. Entonces, ante ese enfrentamiento de la realidad, no, lo que dice Elizabeth no es una cuestión de que primero sea este paso y el siguiente este paso, sino es como una danza, ¿no? Y quien sepa bailar, que yo no lo sé, sabrá que a veces cuando decimos esto de seguir el ritmo, no es tener un manual de pasos, sino saber realmente qué paso dar en el momento adecuado. En el momento adecuado junto con tu pareja, pues, de baile, y según la música. Algo parecido pasa ahí, por eso le llama la danza, porque ante cómo estamos enfrentándonos a la realidad, en el momento en que estamos históricamente hablando, habría que utilizar o la hermenéutica de la sospecha, o la hermenéutica de la historicidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no es una cuestión de pasos cerrados, sino más bien una cuestión de una danza, y se danza con la realidad para transformarla. Bien, estas son las 4 hermenéuticas, ¿no? La primera es la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha, que además es parte de la tradición de función de la hermenéutica, se refiere a la crítica ideológica. Es decir, la hermenéutica de la sospecha es aquel momento donde los prejuicios que tenemos de cómo interpretamos la realidad, se genera una hermenéutica de sospechar de esos prejuicios, de sospechar que esos prejuicios no están respondiendo a la realidad como es, sino que en realidad están escondiendo elementos de la realidad. Es decir, es cuando nos enfrentamos a ideologías, en el término marxista de la palabra, como encubrimientos de la realidad, como justificaciones de la realidad, ¿no? Como una manera de enmascarar la realidad. Y esa sería la hermenéutica de la sospecha. Luego vendría la hermenéutica de la historicidad, que tiene que ver con entender un poco lo que hablábamos anteriormente,
que el ser humano no solo recibe de generación en generación una cuestión de genes o de ADN, cuestiones biológicas meramente, sino que también de generación en generación el ser humano recibe un modo de estar en la realidad, es decir, una razón histórica. Entonces, nuestro modo de estar en la realidad, nuestro momento presente, tiene que ver con la historia que hemos recibido. Y por eso, como veremos más adelante, la historia no se puede considerar como una historia única y universal, sino la historia se tiene que entender como diversas líneas históricas, diversos momentos históricos que tienen los diversos pueblos del planeta, que tienen que ver con esas formas de transmitir realidad, ¿no? Y eso tendrá una importancia fundamental en las luchas sociales y, por supuesto, también en los derechos humanos. Luego viene la hermenéutica de la memoria, de la experiencia y de la ubicación social. Que podríamos decir que es el momento ético de la hermenéutica, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la hermenéutica y se ve esta visión de decir pues que cada quien interpreta la realidad desde sus propios prejuicios, se cree que la hermenéutica es de una tendencia que hoy llamaríamos posmoderna, es decir, que no hay criterios éticos para enfrentarse a la realidad. No es así. La hermenéutica, en un momento dado, también propone criterios de cómo comprender desde lo ético la realidad y sus caminos de transformación. Y eso sería el momento de la hermenéutica de la memoria, de la experiencia y de la ubicación social, donde desde el sujeto concreto, en su lugar social concreto, desde su experiencia y su memoria, tiene que generar criterios éticos de cómo comprender la realidad y desde ahí hacer la crítica a los supuestos o prejuicios con los que estamos interpretando y naturalizando el mundo. Y por último, vendría la hermenéutica de la imaginación creativa, la reconstrucción y la acción transformadora. Por supuesto que cuando hablamos de hermenéutica, no solo nos quedamos o no solo nos debemos quedar en el momento, digamos, de dar sentido o de interpretar algo, de decir simplemente esto es tal cosa. Porque en realidad la hermenéutica, un elemento constitutivo del acto hermenéutico es la praxis, la acción, la aplicación, ¿no? Y un ejemplo muy básico, cuando decimos, a ver, interprétate una canción, lo que estamos diciendo es actúa, haz una praxis. ¿De cuál es la praxis? Pues cantar, ¿no? Y aparte, cuando yo me pongo a cantar una canción, la interpretación de la canción que hago no es una simple calca de algo que ya existía antes, ¿sí? Sino que lo que hago también es un acto creativo. Cuando canto una canción, pues le pongo mi estilo, mi feeling, hago también un acto creativo, porque la praxis humana sobre todo tiene un elemento creativo. Entonces por eso también hablamos de la hermenéutica de la imaginación creativa, la reconstrucción y la acción transformativa. Bueno, esto es la propuesta de esta autora feminista, para luego ella lo lleva al campo de la teología feminista. Bueno, yo lo quiero llevar un poco más bien al campo de los derechos humanos para hablar de una hermenéutica crítica de derechos humanos. ¿Qué consecuencias tendría aplicar esta hermenéutica al campo de los derechos humanos? Bueno, primero abordaríamos la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha lo que nos hace ver es cómo los derechos humanos, en este discurso hegemónico, en cualquier tipo de discurso, comienza a funcionar en términos ideologizados. Es decir, que comienza a funcionar de manera que comienza a encubrir la realidad. Es decir, que nos pone un velo, ¿no?, para no poder ver la realidad como es, sino que empezamos a encerrarnos en una burbuja y dejamos lo real fuera de nuestra subjetividad, ¿no? Y entonces la hermenéutica de la sospecha lo que intenta es denunciar esos manejos ideológicos, ¿no?, de los prejuicios, en este caso de los derechos humanos, y dar paso luego a las otras hermenéuticas que serán otras funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar la hermenéutica de la sospecha? Ya David Sánchez Rubio mencionó a este autor alemán tico, alemán costarricense, Franz Hinkelarme,
Y él, en su propuesta hermenéutica, que le llama la inversión ideológica de los derechos humanos, nos da una cuestión bien clara de hermenéutica de la sospecha. Cuando veamos, ¿no? Cuando se vea que unos intereses, unas reivindicaciones concretas de un sujeto concreto, que esas reivindicaciones se pueden considerar legítimas en un momento histórico determinado, comienzan a generarse como criterios universales, pero que en esa generación de criterios universales comienzan a desprenderse como criterios de los sujetos concretos que le dieron origen, pero que en realidad nunca se van a separar de los intereses de esos sujetos concretos, y que después esos criterios universales o supuestamente universales se quieren utilizar para juzgar, ¿sí?, o para interpretar la realidad de otros sujetos en otros contextos históricos, ahí hay que comenzar a tener sospecha de esos prejuicios, de esos supuestos, ¿no? Y un caso típico, pues, es el discurso hegemónico de los derechos humanos, ¿no? El discurso hegemónico de los derechos humanos se genera a partir de una subjetividad concreta, corporalmente, materialmente bien determinada, que por ejemplo son las revoluciones burguesas, por ejemplo ahí pongo la Revolución Francesa, pero con el transcurrir del tiempo, esas exigencias, esos intereses, comenzaron a establecerse de manera universal, lo que significa que se empezaron a establecer como criterios abstractos que se desencarnaron textualmente, ¿no? Es decir, se separaron del sujeto corporal concreto que les dio origen, pero esos criterios universales siguen estrechamente vinculados a los intereses de ese sujeto corporal. Y que entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esos criterios universales se empiezan a aplicar a otras subjetividades, a otras corporalidades, a otros contextos, a otros procesos históricos, comienzan a tener una función ideologizada, porque empiezan a encubrir la realidad tratando de naturalizar relaciones de poder de exclusión, ¿no? Es, en otras palabras, que lo que empieza a suceder es que esos criterios universales que nacen de sujetos concretos comienzan a predicar una inclusión abstracta, y entonces el mundo se empieza a interpretar a partir de esa inclusión abstracta, pero que materialmente en la práctica, en las relaciones materiales de poder, en la realidad, como es la realidad, se empiezan a construir exclusiones concretas, ¿no? Pero claro, como el presupuesto de interpretación de la realidad está dominado por ese criterio universal, por esas inclusiones abstractas, esas exclusiones concretas comienzan a naturalizarse o a invisibilizarse. Entonces piensen todas las veces que bajo el discurso de los derechos humanos se dice con una facilidad que todos los seres humanos son iguales, todas las personas son iguales, pero que en las prácticas se empiezan a generar exclusiones concretas, ¿no? Justificadas efectivamente a partir de esas inclusiones abstractas, ¿no? Por eso Quinquelarmen acaba concluyendo que se utilizan los derechos humanos como un discurso para justificar la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo voy a defender el derecho humano a la paz haciendo la guerra, defiendo el derecho a la vida matando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso sería la función de la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la historicidad tiene que ver con lo que les comentaba, entender que los supuestos, o entender que el acto de interpretación tiene que ver con una razón histórica y que por lo tanto somos sujetos históricos. Y entonces nos enfrentamos a la realidad a partir de nuestra historicidad, no solo en términos personales, es decir, obviamente todos nosotros como individuos tenemos nuestra vida personal, nuestra historia personal, nuestros traumas, todo lo que quieran, pero también en sentido social. Las sociedades, los pueblos, las culturas van teniendo su historicidad. Y eso significa que la manera en que interpretamos el mundo tiene que ver con cómo se ha ido construyendo esa razón histórica, es decir, y que forma parte de esa razón histórica, todos esos prejuicios sociales que cargamos. Recuerden, prejuicios no en sentido negativo, sino en necesario, es decir, todo aquello que nos hace poder interpretar el mundo. Bueno,
¿Esto cómo se aplica, esta hermenéutica de la historicidad, cómo se aplicaría a los derechos humanos? Que tenemos que hacer una geopolítica del saber. Es decir, como diría Mafalda, tenemos que darle la vuelta al mundo. Es decir, tenemos que poner de cabeza al mundo, porque el discurso hegemónico de los derechos humanos lo que nos enseña es a ver el mundo, por usar la metáfora de Mafalda, siempre pensando que los países de la modernidad hegemónica son los países del norte y que el norte siempre está hacia arriba, ¿no? Y eso simbólicamente es muy importante, porque entonces los saberes, las prácticas, la democracia y todo, y los derechos humanos van a provenir del norte como una cascada que va a llegar al sur. Bueno, la propuesta de Mafalda es decir, pues ¿quién dijo que el norte está arriba y el sur abajo? Pues lo dice un prejuicio, ¿no? Lo dice un prejuicio construido históricamente, ¿no? Y entonces hay que retomar la historicidad propia de América Latina y por eso hay que darle vuelta al mundo, hay que poner el sur hacia arriba, o como dice la frase famosa, nuestro norte es el sur, ¿eh? Y entonces, a partir de eso hay que entender que la historicidad latinoamericana, o la historicidad del sur global, está marcado por una construcción de relaciones de poder, de explotación, de distribución de los bienes, marcado por lo menos por tres criterios muy fuertes. El criterio de clase, es decir, quién tiene los medios de producción y quién lo único que tiene es vender su cuerpo, su salario, su fuerza de trabajo. El género, ¿no? Los roles de género, las relaciones de género, el sistema patriarcal, y la raza, es decir, la clasificación social con todas sus consecuencias a partir de la clasificación del fenotipo, de inventarse la idea de que el ser humano tiene colores, ¿no? Y entonces están los blancos, los negros, los amarillos, los marrones, los mestizos, y etcétera. Pues bueno, estos tres criterios de clasificación social son fundamentales para entender hoy la realidad latinoamericana. Es decir, no estamos hablando de hace 500 años, aunque hace 500 años comenzó históricamente este sistema. Esto es importante. Esto, la hermenéutica de la historicidad nos tiene que hacer ver que para comprender los derechos humanos en América Latina, cuando decimos que los derechos humanos son universales y que corresponden a todas las personas, eso puede significar deshistorizar los derechos humanos porque no observamos las tramas de poder que constituyen nuestra realidad latinoamericana. Por eso no es lo mismo decir derechos humanos en Europa que decir derechos humanos en América Latina, porque las tramas de poder no son las mismas en Europa, ni su historicidad es la misma que en la de América Latina. No es cosa de juzgar cuál es mejor, cuál es otra, no, son diferentes. Y uno de los grandes, de nuestras grandes limitaciones cuando hablamos de derechos humanos es que siempre y constantemente compramos, ¿no? y imponemos modelos nacidos desde la historicidad europea o norteamericana y la queremos imponer acríticamente, sin hacer una hermenéutica de la historicidad, a la realidad latinoamericana. Nos olvidamos que la realidad latinoamericana está mediada por una clasificación social, por unas relaciones de poder determinadas por esta transversalidad de la clase, el género y la raza, ¿no? Y como diría la comandante Ramón allá hace muchos años, en América Latina las mujeres indígenas son 3 veces explotadas o 3 veces pobres, ¿no? Por clase, por raza y por género. Entonces, por eso la hermenéutica y la historicidad nos hace entender la historia de una manera bien diferente. Muy diferente a como nos lo hace entender la historia desde la perspectiva dominante de los derechos humanos. Seguramente si los que me están oyendo son abogados o son alguien o son gente interesada en el tema de los derechos humanos, sin duda han escuchado la teoría famosa de las generaciones de los derechos humanos, ¿no? La primera, segunda, tercera y no sé cuántas generaciones. Pues bien, ahí, aunque parece muy inocente esa teoría de las generaciones, lo que hace esa teoría es
imponer a los pueblos del mundo una sola historicidad, es decir, negar la hermenéutica de la historicidad. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando es que la historia es única, o la historicidad es única, y quien marca el sentido de esa historicidad, pues son los países del norte, ¿no? Los países de la modernidad hegemónica, Estados Unidos, Europa y demás. ¿Por qué? Porque finalmente se ponen como las puntas de lanza en el cumplimiento de los derechos humanos. Y finalmente, cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, lo que estamos diciendo es que la historia está marcada por la historia o la historicidad de estos pueblos. En cambio, si entendemos la historia como una transmisión tradente, como actualización de capacidades y como proceso creacional de posibilidades, es decir, que en realidad la historia no es una línea única de la humanidad, sino que las diferentes culturas, los diferentes pueblos, lo que hacen como historia es ir transmitiendo, como decía antes, de generación en generación, diversos sistemas de posibilidades y capacidades, ¿sí? Y esa transmisión de posibilidades y capacidades en la humanidad no es una única línea histórica, sino que hay una pluralidad de líneas históricas. Entonces, esto en cuestión de derechos humanos, de hermenéutica e historicidad, insisto, lo que nos enseña es que hay que empezar a hacer una comprensión de los derechos humanos a partir de las propias historicidades de cada pueblo. No hay una única historia de derechos humanos, no hay una única historicidad de los derechos humanos, sino que cada pueblo, cada cultura puede tener sus propios sistemas y posibilidades de cumplimiento de derechos humanos. Y esto casa bastante bien con lo que explicaba David la conferencia pasada del multigarantismo, por ejemplo. La hermenéutica, digamos, la visión cerrada de la historicidad en derechos humanos, que nos enseña que solo la historia de los derechos humanos es la historia europea, pues lo que nos enseña es que solo hay una garantía de derechos humanos, el Estado moderno, ¿sí? En cambio, entender la hermenéutica y la historicidad nos obliga inmediatamente a observar el sentido histórico de cada pueblo, de cada cultura, dentro de sus propias luchas por la dignidad humana, y ver ahí otras garantías, otros procesos de satisfacción y cumplimiento de lo que llamamos derechos humanos. Entonces, ahí es como entra en función la hermenéutica de la historicidad. La hermenéutica de la memoria, de la experiencia y la ubicación social, pues tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Memoria, experiencia y ubicación social. En cuanto a derechos humanos, ¿qué nos enseña? Yo les decía hace poco, cuando estaba hablando de las hermenéuticas en general, que cuando hablamos de esta hermenéutica estamos hablando del momento crítico ético de la hermenéutica. Es decir, el momento de decir cuándo nuestra forma de entender el mundo es legítima, es justa, ¿no? Y entonces, conforme a derechos humanos, podríamos establecer esto. ¿Qué consecuencias tiene esta hermenéutica respecto a los derechos humanos? Primero, una cuestión de memoria. Entender que cuando enunciamos un derecho humano, es decir, cuando enunciamos un criterio con pretensión de universalidad, es decir, cuando decimos tenemos derecho a una alimentación sana, completa y adecuada, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a lo que sea, ¿no? A eso que llamamos el catálogo de derechos humanos. La hermenéutica de la memoria nos hace irremediablemente reconocer o tener presente que esos derechos se enuncian hoy a partir de luchas históricas, ¿no? Un poco lo que nos han enseñado, y es un tema bien discutido, ¿no? Cuando, por ejemplo, los movimientos actuales, movimientos feministas, movimientos indígenas, hacen sus luchas sociales, hacen sus protestas, y los sectores más conservadores salen diciendo, esas no son formas, ¿no? La hermenéutica de la memoria nos recuerda constantemente que si hoy podemos enunciar derechos humanos o X derecho humano, en una historicidad concreta, desde nuestra historia mexicana o de nuestra historia, de nuestra cultura concreta, de nuestro pueblo concreto, es porque hubo una historia atrás.
Entonces, los derechos humanos, la forma de enunciar derechos humanos es un producto histórico y eso tiene que ver con la hermenéutica de la memoria. Por eso, en la diapositiva pongo de un lado que siempre hay que recordar que si existen esos criterios con pretensión de universalidad, no existen simplemente por un despliegue abstracto de la razón, sino como productos históricos que constituyen nuestra razón histórica de hoy. Segundo, que esos derechos humanos comienzan a tener sentido en nuestra realidad actual a partir de nuestras experiencias como pueblos del hoy y desde nuestra ubicación social. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que empezar a incorporar o a resignificar esos criterios con pretensión de universalidad en sujetos, ¿sí? En sujetos concretos, en corporalidades concretas, ¿sí? Desde su propia experiencia y desde una ubicación social que seguramente les va a dar legitimidad en el sentido de que la ubicación social prioritaria para resignificar derechos humanos son esas ubicaciones sociales que significan las exclusiones, el no disfrute de los derechos humanos, ¿no? Aquello que Ignacio Ellacuría, un filósofo de la liberación, decía, el lugar que da verdad, es decir, la verdad de los derechos humanos se encuentra en esos sujetos que van a darle resignificación a los derechos humanos a partir de su explotación, ¿no? De su situación de exclusión. Pero para eso, y yo les decía, aquí está el criterio ético, ahí tomaríamos, y creo que es uno de los aportes fundamentales de la ética de la liberación, principalmente en la versión de Enrique Dussel, tendríamos que tomar los tres principios éticos de formalidad, factibilidad y materialidad que nos permitirían darle sentido a los derechos humanos enunciados como criterios con pretensión de universalidad, pero que puedan resignificarse en el sujeto concreto, en su contexto concreto, en su ubicación concreta. Y estos tres principios, tampoco me da para explicarlos todos, pero simplemente los enuncio, significaría que el principio de formalidad es el principio democrático, el principio de que la resignificación de los derechos humanos no es simplemente un acto individual, o en otras palabras, las luchas sociales por derechos humanos no son actos individuales, sino son actos comunitarios que tienen que llevar procesos de discernimiento comunitario, de discernimiento democrático. La factibilidad, que significaría que esas decisiones que tome la comunidad para generar procesos de lucha por su dignidad tienen que ser factibles, tienen que ser posibles, ¿no? Lo cual no quiere decir negar la utopía, sino más bien criticar el utopismo. Es decir, tú no le puedes pedir a alguien que haga lo imposible, pero sí se puede exigir que se haga lo posible dentro de lo real, porque la realidad no es solo lo dado, sino todo aquello que desde lo dado se puede crear, ¿sí? Y el pensamiento conservador lo que hace es creer o hacernos creer que lo real es simplemente lo dado. Y el pensamiento crítico lo que nos enseña es que lo real no es solo lo dado, sino todas las posibilidades que se dan desde lo dado, ¿no? Y eso sería el principio de factibilidad. Y por último, el principio de materialidad, que significaría, siguiendo también a Frank Tickler-Armer, que ya he mencionado varias veces, que significaría que estamos ante un sujeto concreto, en una ubicación concreta, en una experiencia concreta, pero que siempre es un sujeto corporal y vivo y necesitado. Es decir, un sujeto que para determinar sus procesos de lucha tiene un criterio material fundamental, que es la posibilidad de que su vida, de que su corporalidad pueda seguir reproduciéndose, es decir, que la vida pueda seguirse dando. Bien, y por último, para ir cerrando y dejar el espacio para preguntas, estaría la hermenéutica de la imaginación creativa, la reconstrucción y la acción transformadora. Y esto tiene que ver con que el catálogo de derechos humanos, por más completo que podamos considerarlo hoy que está, porque ya decimos, no hombre, hay un montón de derechos humanos, de hecho hay autores que hasta acusan de una inflación en derechos humanos, ¿no?
Y bueno, más allá de criticar esta postura, lo que estaríamos diciendo es que lo que sucede es que el catálogo de derechos humanos, recordemos, son un producto histórico, y esos productos históricos siempre van a estar limitados a los momentos históricos que los generaron. Y que finalmente los sujetos, a partir de una hermenéutica de la historicidad, a partir de una hermenéutica de la memoria, etcétera, necesitará un momento donde ese catálogo de derechos humanos queda totalmente incompleto, es insuficiente. Y por lo tanto tiene que llegar un momento de la hermenéutica, de la imaginación creativa, la reconstrucción y la acción transformadora. En sentido de derechos humanos, siguiendo por ejemplo a Joaquín Herrera Flores, estaríamos diciendo que habría que superar la visión universalista de los derechos humanos, de creer que los derechos humanos son valores universales que se tienen que aplicar en situaciones concretas como si fuera una receta de cocina, que normalmente es una visión piramidal de los derechos humanos, vertical de los derechos humanos, ¿no? Hay principios universales que se tienen que bajar a la tierra de arriba para abajo, sino más bien ver que es un sistema más bien rizomático, ¿no? Y por eso pongo en la imagen este rizoma de la raíz, ¿no? Las raíces, este tipo de raíces no van en términos verticales, sino que se desarrollan en términos horizontales y crecen, es decir, echan raíces en cualquier lugar de esa planicie horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, esa metáfora del rizoma, ¿qué quiere decir en sentido de derechos humanos? Quiere decir que los derechos humanos no hay que verlos desde una perspectiva vertical, sino entender que los derechos humanos no estamos hablando de una cuestión de universalidad, sino de pluriversalidad. Es decir, que desde diferentes culturas, desde diferentes tradiciones, desde diferentes realidades, que están o que las vemos en una cuestión horizontal, se puede dar, los derechos humanos echan raíces, pero echan raíces no desde esta lógica vertical, sino desde una lógica horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos humanos no son recetas universales, sino que los derechos humanos tienen que darse desde la imaginación creativa, la reconstrucción y la acción transformadora, desde los códigos de cada cultura, de cada pueblo, de cada comunidad, ¿no? De cada sujeto. En otras palabras, que los pueblos, las comunidades y los sujetos, como parte de sus procesos de derechos humanos, deben tener la capacidad de significar y resignificar el mundo para poderlo transformar. En pocas palabras, pues la hermenéutica de la investigación creativa, la reconstrucción y la acción transformadora significaría que ante nuevas formas de opresión, nuevas formas de liberación, y esas formas nuevas de liberación no se dan en abstracto, sino que se dan desde el sujeto corporal, que va a tener la capacidad de significar y resignificar su mundo como gran acto hermenéutico de imaginación creativa, de reconstrucción y de transformación de su realidad. Pues hasta aquí, don Eloy. Muchas gracias, don Alejandro. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay felicitaciones y comentarios en el chat. Hay un par de preguntas, se identificó. La primera dice: bajo esta visión crítica, ¿los derechos humanos son situacionales y no universales? Esa es la pregunta. Sí. Son pluriversales, ¿no? O sea, perdón que me saque ahora por la tercera vía, pero efectivamente no son meramente situacionales, porque por eso es importante la hermenéutica en su momento ético, porque en el momento ético lo que hace la hermenéutica crítica es establecer unos criterios para tener capacidad de juzgar la realidad y no que simplemente quede con un mero situacionalismo o culturalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos quedáramos ahí, entonces el círculo hermenéutico podría terminar también siendo un círculo hermenéutico vicioso y no virtuoso. Es decir, tanto el universalismo como el relativismo, la cuestión meramente situacional,
generan el círculo vicioso, porque simplemente no hay manera de salir de los mismos prejuicios, ¿no? Una hermenéutica crítica forzosamente tiene que dar criterios para cómo vamos a superar los prejuicios, para confrontarlos, para acercarnos más a la realidad, cómo es la realidad, y generar una crítica y luego una síntesis que, bueno, se vuelven nuevos prejuicios que serán otra vez renovados y críticos, ¿no? Entonces yo hablaría más bien que los derechos humanos responden a una pluridiversidad. Gracias. La otra pregunta de Marco Aurelio dice, dejando de lado la óptica jurídica, ¿sería arriesgado decir que los derechos fundamentales son memes? Entendiendo estos como forma de replicación de la cultura. Sí. A ver, si entiendo bien su comentario, sí, cuando los derechos humanos se vuelven meramente los prejuicios que reproducen lo mismo una y otra vez, se vuelven un peligro. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que los derechos humanos, como prejuicios para interpretar lo real, no van a ser capaces de descubrir las nuevas situaciones de opresión. ¿Sí? Que ese, por ejemplo, es lo que en filosofía de la liberación llamamos el principio de liberación, que significa que no existe ningún sistema perfecto. Todo sistema va a generar nuevas víctimas, nuevas formas de opresión. El gran problema, digamos, el utopismo significaría pretender crear el sistema perfecto, porque cuando se crea ese sistema perfecto, y bueno, ahí tenemos todas las novelas, películas que hablan de eso, lo que hace es tapar los ojos para ver las nuevas formas de opresión, para ver los nuevos sujetos que están siendo excluidos, explotados y demás, ¿no? Entonces, si los derechos humanos se vuelven simplemente elementos de reproducción cultural, de los mismos prejuicios para interpretar la realidad, pues obviamente es un peligro, porque pues no cumplirían su función de liberación, que es el que queremos darle desde una hermenéutica crítica. Muchas gracias, Alejandro. Son todas las preguntas que tenemos. Ahí hay varios comentarios, varias felicitaciones. Realmente son las preguntas. Y pues yo te agradezco mucho la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Derecho. Te otorgan un reconocimiento por haber impartido tu conferencia Hermenéutica Crítica y Derechos Humanos en este Congreso Internacional de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bueno, y concretamente pues, siendo la conferencia de cierre con la que cerramos pues con broche de oro este congreso pluridimensional, donde tratamos de ver nuevas y mejores visiones para ver otras formas y otros modos de entender el derecho. Muchas gracias, don Alejandro, gracias por estar con nosotros como siempre, y espero que pronto te tengamos por acá en forma presencial. Pues muchísimas gracias, Eloy, gracias a la universidad, a tu departamento, y bueno, a los que me aguantaron en esta charla, también muchas gracias, y pues bueno, ahí estamos, ya sabes, y ojalá pronto nos podamos ver presencialmente. Sí, es que sí, muchas gracias. Y sí, gracias Dale, pues. a todas y a todos ustedes por acompañarnos. En un rato más ponemos ahí un aviso respecto de las constancias de participación para que estén atentos a la página del departamento, y recordarles también que ya estamos recibiendo las inscripciones para el próximo congreso que tenemos a finales de junio respecto del cuarto Congreso de Justicia Penal y Política Criminal. Les agradecemos mucho, muchas gracias, don Alejandro, gracias a todas y a todos, que pasen una bonita tarde. Hasta luego.